Moodle son las siglas, en inglés, de entorno de aprendizaje dinámico, orientado a objetos y modular. Moodle es un entorno de aprendizaje porque en él el alumno va a poder encontrar tanto contenidos teóricos como prácticos que podrán ser calificados por su profesor. Es un entorno dinámico porque no todos los usuarios del sistema ven exactamente lo mismo, sino que el sistema se adapta al contexto y al tipo de usuario que lo está utilizando. Por ejemplo, un alumno podrá realizar las actividades propuestas, mientras que un profesor tendrá la opción de calificar esas actividades. Es un entorno orientado a objetos por cómo está programado. Esto a nosotros, como usuarios, no nos interesa demasiado, pero sí tiene una gran influencia en la siguiente característica de Moodle, que es el hecho de ser un entorno modular. Esto significa que puede ser ampliable, es decir, que los programadores pueden crear módulos que amplíen las características predeterminadas de Moodle. Por ejemplo, Moodle incluye por defecto una serie de tipos de actividades, pues un programador podría crear actividades nuevas. Y aquí es donde influye el hecho de que sea orientado a objetos, porque esto facilita mucho a los programadores la creación de esas ampliaciones. ¿Cómo funciona Moodle? Moodle, a diferencia de las aplicaciones de escritorio que solemos utilizar como Word o AutoCAD o Excel, no es una aplicación local, sino una aplicación web. Esto quiere decir que Moodle no se ejecuta únicamente en el ordenador que nosotros estamos utilizando directamente, sino que está instalado en otro ordenador, que es el servidor, que es donde realmente se llevan a cabo la mayoría de las operaciones. De tal modo que si mirásemos los archivos que componen Moodle y sus distintos aspectos, encontraríamos que fundamentalmente está compuesto por archivos de tipo HTML o PHP. Esto a nosotros como usuarios, nuevamente, no nos importa demasiado. Lo que sí que nos importa es entender que estos archivos son los mismos, son iguales para cualquier instalación de Moodle. Es decir, son los mismos para la instalación de Moodle del colegio A que para la del colegio B. Entonces, ¿qué hace diferente una instalación de la otra? Pues lo que le hace diferente es precisamente la base de datos y la carpeta Moodle Data. En la base de datos se almacenan la configuración concreta del sitio Moodle. Por ejemplo, se almacenan los nombres de los cursos, las actividades, las calificaciones, los usuarios. Y en la carpeta Moodle Data se almacenan los archivos que son necesarios para esos cursos. Por ejemplo, si un profesor necesita un archivo PDF en el curso, ese archivo no se almacenará en la base de datos, porque las bases de datos están especialmente pensadas para almacenar datos de tipo texto, sino que se almacenará en una carpeta que es la carpeta Moodle Data. Esto tiene interés porque si en cualquier momento necesitamos trasladar nuestro sitio Moodle de un servidor a otro, deberemos tener en cuenta que no solo tenemos que trasladar los archivos de aplicación, sino que también tendremos que preocuparnos de crear una copia de seguridad de la base de datos y de la carpeta Moodle Data. La nomenclatura básica de Moodle es la que se muestra en esta lista. Lo primero que tenemos que hacer siempre es preocuparnos de las personas o usuarios en la nomenclatura de Moodle. Los usuarios son cualquier persona que acceda a nuestra plataforma escribiendo su dirección en su navegador web. El navegador web recomendado para utilizar Moodle es Mozilla Firefox. Cuando una persona accede por primera vez a nuestro aula virtual o a nuestra plataforma de Moodle, va a ser un usuario anónimo. Es decir, nuestra plataforma no le va a conceder ningún privilegio especial porque no sabemos realmente quién es esa persona. Sin embargo, si esa persona se somete a un proceso de autenticación, es decir, si escribe un nombre de usuario y una contraseña y estos datos son considerados como válidos, pasará a ser un usuario autenticado. Y en tal caso, nuestra plataforma podrá reconocerle como un individuo y otorgarle los roles que previamente le hayamos configurado. Por ejemplo, si un profesor llega al aula virtual por primera vez, será tratado como cualquier otra persona anónima que accediese a nuestra plataforma. Sin embargo, una vez autenticado, es decir, una vez escrito su nombre de usuario y su contraseña, si estos son correctos, se le otorgarían los roles, por ejemplo, de profesor de los que dispone en la plataforma. Y estos roles son los que le permitirían crear cursos o bien calificar actividades. Eso es entonces el proceso de autenticación, el proceso de identificarse ante la plataforma para que nos considere un individuo diferente a los demás. Aparte de este proceso, existe otro que es el de matriculación.
Este proceso es el que permite a los alumnos acceder a los cursos. Un alumno puede ser capaz de autenticarse y en tal caso ser reconocido por la plataforma como un usuario único y sin embargo, si no se somete al proceso de matriculación, no podrá acceder a ningún curso. Los cursos son los contenidos principales dentro de Moodle. En un curso, los profesores van a poder crear tanto recursos como actividades. Los recursos veremos posteriormente que son elementos estáticos, básicamente teóricos, mientras que las actividades son elementos dinámicos, que van a poder ser calificados. Los cursos pueden organizarse en categorías, sin ningún límite de anidamiento. Eso sí, un curso no puede pertenecer a la vez a más de 2 categorías. Una vez creado el curso, procederemos a matricular a los alumnos en él, y los podremos matricular formando un único grupo, o bien formando grupos separados, o bien grupos visibles. Veremos posteriormente que los grupos separados son aquellos en los que los miembros de un grupo nada saben de los miembros que conforman los demás grupos del curso, mientras que los grupos visibles son aquellos en los que los miembros de un grupo solamente pueden interaccionar con los miembros de su propio grupo, pero sí pueden ver las interacciones que realizan los demás miembros de otros grupos. Por ejemplo, si un profesor imparte un mismo curso a los grupos A, B y C, podría dividir a sus alumnos en 3 grupos, el grupo A, el grupo B y el grupo C, como grupos separados, de tal modo que todos ellos accederían al mismo curso, pero no sabrían nada unos de otros, no podrían interaccionar unos con otros. El profesor tendría así que mantener un único curso y para él resultaría más sencillo que si tuviera que crear 3 cursos, uno para cada grupo. El siguiente aspecto importante de Moodle son los roles. Cuando un usuario se autentica, recibe del sistema una serie de roles. Por ejemplo, un profesor puede autenticarse y recibiría el rol de profesor. Puede venir un alumno y recibiría el rol de alumno. Estos roles le permiten realizar ciertas actividades, es decir, le conceden ciertos permisos, pero solo en ciertos contextos. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, yo puedo ser profesor a nivel del sitio completo. Esto querría decir que puedo ser profesor de cualquiera de los cursos que componen el aula virtual. O bien, puedo ser alumno solo de una categoría. ¿Y esto qué implicaría? Que solamente podría acceder a los cursos que se hayan creado en esa categoría. Igualmente, podría ser profesor o alumno de un único curso. Pero más aún, dentro de los cursos, vamos a ver que existen bloques y existen actividades. Pues podría ocurrir que una misma persona, por ejemplo, fuera profesor a nivel de un curso y sin embargo fuera estudiante a nivel de una actividad. Esto es muy importante entenderlo. Una misma persona puede tener, un mismo usuario, puede tener distintos roles en cada contexto. Y los roles lo único que determinan es cuáles son sus permisos. Es decir, qué puede hacer. El rol determina qué puede hacer y el contexto dónde puede hacerlo. El aspecto general de un aula virtual creado con Moodle es el que se muestra ahora mismo en pantalla. Lo que estamos viendo aquí es la portada del aula virtual. Es decir, esto es lo que vería un usuario al autenticarse. Ahora mismo yo estoy autenticado, como se puede ver aquí arriba en la zona superior derecha. Estoy autenticado como el administrador usuario. Si yo salgo, es decir, me desacredito en el sistema, estaría viendo ahora la portada tal y como la vería un usuario anónimo, es decir, un usuario que no se ha sometido al proceso de autenticación. Como vemos, cambian algunas cosas. Por ejemplo, ha desaparecido la columna que había a la izquierda. En esa columna había una serie de opciones de configuración que obviamente no podemos poner a disposición de cualquier persona anónima que acceda a nuestra plataforma. Un anónimo, como estamos viendo en este caso, sí que podría ver los cursos. Pero, por ejemplo, si nos fijamos en estos iconos que aparecen debajo de los cursos, estos iconos con forma de llave, nos está indicando que estos cursos están protegidos y que a menos que se conozca la contraseña no se va a poder acceder a ellos. De tal modo que voy a acreditarme otra vez, pulsando entrar, y lo único que tengo que hacer es escribir mi nombre de usuario y mi contraseña. Al acreditarme ha vuelto a aparecer esta columna de la izquierda. Lo que tenemos en las columnas son precisamente los bloques. Esto es un bloque
Esto es otro bloque de calendario y esto es un bloque de mensajes. En la zona central de Moodle es donde realmente se van a presentar los contenidos fundamentales. En este caso, como estamos en la portada, se muestran simplemente los cursos que componen actualmente el aula virtual. Si entrásemos dentro de un curso en concreto, se mostrarían los contenidos de ese curso. Por ejemplo, si entramos en el curso de Juanfe, estamos cambiando de contexto. Antes estábamos en el contexto del sitio. Ahora estamos ya en el contexto de un curso en particular. En este curso en particular, yo soy profesor. Tengo el rol de profesor. Y como tal, dispongo, por ejemplo, del bloque de administración con opciones que me permiten configurar el curso o cambiarlo. En la zona central tenemos los contenidos principales del curso. Es decir, tanto los recursos como las actividades que proponemos a los alumnos para que puedan seguir el curso. Y a la derecha también tenemos otra columna con diferentes tipos de bloques.